Muy bien. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. No es que yo no le vaya a los Rayados, pero es una bendición estar aquí para compartir la palabra del Señor y una gran responsabilidad. Entonces le voy a pedir que si podemos orar una vez más. El pastor ahorita oró con nosotros, pero no está de más orar más. Entonces vamos a pedirle al Señor que podamos estar atentos a su palabra, que me use para comunicar su palabra de manera que podamos entenderla y retenerla. Padre, te damos gracias por la palabra que has preparado para nosotros hoy. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que traiga entendimiento y convicción a nuestras vidas, porque queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos, Señor, demostrarte nuestro amor y nuestra fidelidad, reteniendo tu palabra para ponerla en práctica. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar un ratito en Marcos. Bueno, sabe que vaya primero a Mateo 17, puede abrir también Marcos 9, que son pasajes paralelos. Vamos a hablar un poquito de los dos, Mateo 17, Marcos 9. Y esta semana yo no sabía que iba a compartir y había estado por dos fuentes diferentes. Vino lo que vamos a compartir hoy. Por un lado estaba yo buscando una palabra para compartir con mis hermanos, con mi familia, por una situación que estamos viviendo, y encontré este pasaje y estuve meditando en él. Y luego también, por otro lado, en una conversación con algunos hermanos de aquí de la iglesia, también alguien estaba hablando algo y apoyando lo que compartía en este pasaje. Y yo había estado meditando en este pasaje. Cuando el pastor me invitó a compartir, yo sentí que debía compartir de este pasaje, porque pienso que es una palabra no nada más para mí, sino para la iglesia. Entonces, vamos a leer Mateo 17 y vamos a comenzar en el versículo 14. Permítame que yo no lo tenía. Mateo 17, 14. Ok, Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, ahorita vamos a ver quiénes llegaron, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y sí estaba lunático su hijo, no crean que tenía un hijo adolescente y él sentía que estaba lunático. No, sí estaba lunático. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, o sea, muy pequeñito, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dice el versículo 21. Muy bien, una de las cosas principales que yo veo en este pasaje que había estado meditando es que el Señor está implicando que hay tipos de fe, hay clases de fe, hay niveles de fe, ¿sí? Y no es el único pasaje donde el Señor Jesús hace esta implicación. Hemos estudiado el pasaje de Jesús y la mujer sirofenicia, aquella a la que el Señor le dijo perro,
Ahora que le digo, no, pues el pan es para los hijos, no para los perros. Y la mujer no se agüita y dice, pues sí, Señor, pero también los perros, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. ¿Qué implica? Hay fe de varios tamaños, ¿sí? También cuando Jesús está hablando con el centurión romano, y está hablando con el centurión romano y el centurión le dice, no, Señor, no es necesario que vengas a mi casa a sanar a mi siervo como te estoy pidiendo, solamente que envíes tu palabra, porque yo soy hombre en autoridad y bajo autoridad, y yo le digo a este ve y va. Yo sé que con que mandes tu palabra, mi siervo puede ser sano, mi criado puede ser sano. Y el Señor Jesús voltea con los que están alrededor y les dice, ni en todo Israel he visto una fe tan grande como la de este hombre. Entonces hay tipos de fe, hay tamaños de fe, hay niveles de fe. Entonces es un principio que yo quiero que podamos meditar hoy mientras vemos esta palabra. Porque la primera reacción del Señor Jesús cuando le traen este muchacho y el papá le dice, se lo llevé a tus discípulos y ellos no pudieron ayudar, es irritarse. Dice, oh gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Sí? Los está reprendiendo por su poca fe. Y muchas veces vemos esa reacción del Señor. Cuando está en el arca, dormido y hay una tormenta, no en el arca, en la barca, es más chiquita. En la barca, dormido con sus discípulos cruzando el mar de Galilea, lo despiertan los discípulos porque están asustados. Señor Jesús, ¿no te importa que perecemos? Sí, el Señor se levanta y los reprende por su poca fe, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita lo que le quiero decir es que hay tipos de fe y que el Señor quiere que usted y yo tengamos mucha fe, que nosotros estemos creciendo en fe, ¿sí? Ahorita vamos a ver que no es requisito, el Señor no nos echa fuera, no nos deja de ayudar si no tenemos toda la fe más grande, pero Él quiere que crezcamos en fe. Y ese debe ser un objetivo primordial en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios, es crecer en fe, ¿sí? Sabemos que la fe es necesaria. La Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Yo tengo que creer que existe Dios, si no, ¿cómo lo voy a buscar? Y tengo que creer que Él tiene un premio en la mano para mí, si yo le busco. Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? La fe es necesaria, pero no es nada más tener algo de fe para dar ese paso, sino es tener esa fe e ir creciendo cada día en fe, crecer en fe. La palabra de Dios también dice, el justo por la fe vivirá. Debemos crecer en fe. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del pasaje, algunos principios, además de la cuestión de la fe que vamos a analizar, es que es necesario conocer al Señor Jesús. Muy fácil, muy obvio, ¿verdad? ¿Por qué le digo eso? Porque Jesús se acerca a la multitud. En medio de esa multitud hay gente con todo tipo de problemas, como en cualquier grupo de personas. Aquí hay gente con problemas, necesidades, situaciones, ¿sí? Ahí había una multitud, un gentío, dice esta versión que leímos. Y de ese gentío uno pasa adelante. Uno va adelante y dice, Señor Jesús. ¿Sí? Uno de los evangelios dice, se arrodilló. ¿Sí? Creo que aquí en Mateo donde leímos, sí, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Aquí hay varias implicaciones. Una es que este hombre conocía a Jesús, no que tuviera una relación con él. No estoy usando la palabra conocer en el sentido que muchas veces viene en la palabra que realmente conozcamos, realmente hay intimidad y una relación cercana, como la que Dios quiere que tengamos. Pero este hombre sabía quién era Jesús, sabía de oídas y lo podía reconocer cuando lo veía, porque al verlo venir, salió de la multitud, se arrodilló delante de él. Entonces hay que conocer a Jesús, porque si Jesús es el único camino, la verdad y la vida, como él decía, ¿cómo vamos a encontrar ese camino si no sabemos quién es Jesús?
hay que conocer a Jesús. Y hay que llevar a la gente a conocer a Jesús. La gente que se acerca y nos cuenta sus problemas y sus crisis y dificultades, su depresión, sus dudas, lo primero que necesitan es conocer a Jesús. Antes que nuestra comprensión, antes que nuestro apoyo económico, antes que lo consolemos, todo eso es bueno, todo eso respalda un interés genuino, pero lo único que la gente necesitamos, que nos puede realmente salvar, es Jesús. En ninguno otro hay salvación. Tenemos que conocer a Jesús. Eso le ayudó a este papá. Ese día le ayudó que él sabía quién era Jesús. Mira, ahí viene Jesús, ahí viene el maestro, ahí viene, él es Jesús. Y se acercó. Ahora, en acercarse había otra implicación. Él creía, este papá creía que Jesús era capaz de ayudarle. Eso es un poco de fe, ¿sí? Porque yo puedo creer que hay un Dios. El primer requisito es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero no puedo creer que me vaya a ayudar, que es el segundo requisito y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que hay un Dios, pero Él está muy ocupado ayudando a gente más santa que yo. Él no se va a interesar en mí. Okay, cumplo el primero, pero no el segundo. Yo creo que hay un Dios, pero esta situación ni Dios la puede resolver. Cumplo el primero, pero no cumplo el segundo. ¿Sí? Yo creo que hay un Dios, pero le he pedido tantas veces por este problema y Él no ha actuado. Yo pienso que Él no lo va a resolver. Cumplo el primero, no cumplo el segundo. ¿Sí? Yo tengo que creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuánto lo voy a buscar? Lo que sea necesario. Cuando estoy convencido que Él me va a dar lo que busco, el galardón, lo que necesito, su provisión, su bendición, lo que Él sabe que yo necesito para cumplir el propósito por el que Él me creó. Si yo lo creo, entonces lo busco hasta que lo consigo, porque ya sé que lo único que falta es que llegue ese momento. No está en cuestión si lo voy a recibir, no está en cuestión si el Señor me va a responder, porque tengo fe. Sé que Él es Dios y sé que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesario que conozcamos al Señor Jesús, es necesario que sepamos de que es Él capaz. ¿Sí? Ese hombre tenía esas dos cosas hasta ahí. Ahí viene Jesús, Él sí me puede ayudar. Sus discípulos no pudieron, Él sí me puede ayudar. Y va delante de Él. Ahora, otra cosa que es importante entender es que vemos aquí en el ejemplo de este papá, es que es indispensable que nos acerquemos a Él, pero tenemos que además permanecer en Él para que entonces Él pueda ministrarnos y transformarnos con su poder y con su amor. Y entonces crezcamos en fe. Y creciendo en fe, entonces todo es posible. Voy a hablar un poquito de eso. Para esto quiero comentarle, lo puede leer luego usted, de dónde viene Jesús. ¿Sí? Porque dice, acercándose al gentío, ¿verdad? Si usted lee el capítulo anterior, los versículos anteriores, puede ver que lo que sucede antes es la transfiguración de Jesús. Y la Biblia describe, en Mateo dice que Jesús tomó a Jacobo, a Juan, a los tres que tomaba siempre, Jacobo, Pedro y Juan, y fue a orar y subieron a un monte, por eso se le llama el monte de la transfiguración. Y subieron al monte y mientras Jesús oraba, se transfiguró delante de ellos. Yo no he oído la palabra transfigurar en ningún otro contexto más que en este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Lo que quiere decir es que hubo un cambio físico visible, se transformó. Y lo describe la Biblia, dice que su rostro resplandecía y sus vestiduras cambiaron y eran blancas y resplandecientes. Y aparecieron al lado de él Elías, y no me acuerdo ahorita quién más, Moisés, creo, y Elías. Y hay una manifestación de la gloria y el poder de Dios mientras estaban sus discípulos viendo, y sus discípulos escucharon una voz audible que decía, este es mi hijo en el que estoy muy complacido, escúchenlo, a él oíd, dice la Reina Valera. ¿Por qué le digo eso? Porque Pedro, Jacobo y Juan tenían una relación con Jesús más avanzada que la que tenía el papá de este muchacho.
habían pasado más tiempo con él, habían ido y venido por tiempo a todos lados, habían recorrido Jerusalén y Judea y Samaria y los alrededores con él, habían visto su gloria como esa noche la vieron también en el monte de transfiguración, habían recibido su palabra, estaban cerquita de él, había una relación, podemos decir una amistad, había una relación de maestro, discípulo, estaban cerca de él. Y veían su gloria de primera mano y escuchaban la voz diciendo, Él es, escúchenlo. ¿Sí? Entonces, le llevaban ventaja al papá del muchacho. Ellos tenían una fe más grande. Pero esa fe no era algo que ellos produjeron. La Biblia dice que el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. El Señor Jesús la había producido en ellos. Ellos lo que tenían que hacer era responder a su llamado de seguirle. Cuando Jesús conoció a estos 3 hombres, les dijo, sígame, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos tenían que seguirle. Cada día tenían que decidir, hoy también te voy a seguir. Señor Jesús, ¿a dónde vamos? Yo quiero estar cerca de ti. Y cuando abría la boca el Señor Jesús, se sentaban cerca de él y ponían atención. Y cuando no entendían, hacían preguntas, como aquí al final le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Ellos estaban en una relación activa con él, estaban cerca de él, querían aprender de él, era su maestro, era su Señor. Y porque tenían esa relación cercana, tenían una fe mayor, ¿sí? Entonces no era necesario, está bien, hay que empezar como el papá. Ah, mira, Él es Jesús, yo ya sé quién es Jesús, yo sé que Él es el Hijo de Dios, yo sé que Él es el único camino, yo sé que Él tiene la respuesta a todos mis problemas. Yo me quiero acercar y decirle, Señor, sana a mi hijo. Excelente, todo eso está bien. Pero hay fes, hay niveles. Hay que subir y subir y subir en ese nivel. ¿Sí? Entonces, falta permanecer más, falta continuar, falta ser fiel, porque luego vienen problemas y dudas y crisis y la pandemia con todas sus dificultades y momentos en los que vamos a dudar y vamos a ser conmovidos en nuestra fe y las cosas no salieron como quisiéramos y hay pérdida, hay dolor. Y permanecemos y permanecemos y permanecemos, porque dijo el Señor Jesús, y el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. ¿Amén? Entonces, la fe es probada y permanecemos, crecemos en fe, pero tenemos que estar cerca del Señor, de la mano del Señor. Entonces, hay niveles de fe. El Señor Jesús, ahorita vamos a ver cómo le dice al papá, le dice, al que cree todo lo es posible. Ahorita lo leímos. Al que cree todo lo es posible. Creo que no lo leímos en Mateo, lo vamos a leer en Marcos. Juan 15:7, se lo voy a leer, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Hay unas promesas tremendas del Señor, yo le llamo cheques en blanco, para los que creen, pero creer en cierto nivel, ¿sí? Un tipo de fe, un nivel de fe, ¿sí? Cuando vivimos en ese nivel de fe, mostramos ciertas características y el Señor las menciona aquí. Permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, ¿sí? Permanecemos en Él día a día, buscamos su presencia. Y como estamos en su presencia, Él nos habla. Y lo que nos habla lo guardamos en nuestro corazón, lo retenemos para ponerlo en práctica, porque hemos creído que su voluntad es mejor que la nuestra y ese es nuestro estándar en la vida, ser como Él, cumplir su voluntad, hacer su palabra. Debo conocer más su palabra, debo pasar más con el Señor, porque eso es el todo del hombre, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces crece mi fe. Entonces, y solo entonces, puedo pedir todo lo que quiera y me será hecho. O sea, hay tremendo poder, una tremenda promesa, pero tenemos que estirar nuestra fe, como dice el salmista. Tienes que estirar tu fe. Jesús viene bajando del monte de transfiguración, les decía. Pedro, Jacobo y Juan vienen con él. Por eso Mateo comienza diciendo, cuando llegaron al gentío, ¿quiénes llegaron? Jesús, y venían con él
Pedro, Jacobo y Juan. Y ahí vieron a Jesús. Pedro y Juan y Jacobo acababan de ver a Jesús transfigurarse frente a ellos. Habían escuchado esa voz diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. ¿Sí? Qué importante. Para poder seguir adelante en medio de las dificultades, en medio del diario vivir. Entonces, hasta aquí lo que yo le quiero enfatizar, lo que yo quiero que usted vea en la palabra es que entre más cerca y más tiempo pasamos con Jesús, entre más cerca estemos de Jesús, de nuestro Señor Jesús, y más tiempo pasemos con Él, más crece nuestra fe. Y ese es el objetivo. El objetivo, nuestra tarea es crecer en Jesús. Las cosas saludables crecen. Si usted siembra una planta y no crece, hay un problema. Si el hijo tiene un bebé y lo lleva a todas las citas de primer año y primeros 2 años, le están midiendo la cabeza, lo están pesando, lo están midiendo la altura, porque si no está cumpliendo ciertos rangos, hay algún problema. Nosotros tenemos que estar creciendo en fe, porque si no estamos creciendo en fe, hay algún problema. ¿Sí? Eso es lo que debemos estar haciendo para poder alcanzar las promesas que el Señor tiene para nosotros y para poder cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Nos vamos a presentar un día todos delante de su presencia y Él nos va a decir: ¿qué hiciste con el plan y el propósito que yo tenía para ti? Y algunos van a responder: yo no sabía que tenías un plan y un propósito. Otros van a saber: sí lo sabía y esta es la manera en la que lo cumplí. Pero todos vamos a tener que presentarnos delante de Él. Les decía el otro día algo que yo escuché, que desde ese punto de vista es cierto lo que dice el pensamiento moderno. El pensamiento moderno y la nueva era dicen que todos los caminos llevan a Dios. ¿Sí? Todas las religiones, todos los maestros, todos los estilos de vida, todos los caminos llevan a Dios. En este sentido es cierto, porque todos vamos a llegar a Dios para darle cuentas. Pero nada más si seguimos uno de esos caminos es que vamos a pasar una eternidad con Él. Y ese es conociendo a Cristo Jesús. Muy bien, entonces quiero que repasemos una vez más este pasaje, que veamos algunos puntos más. Quiero que lo hagamos por personaje. ¿Sí? Estaba yo viendo los personajes. Ahora no va a haber noche de bendiciones, entonces no hubo una obra, un script que escribir. Entonces lo hice como script. Dije: ok, el papá, el demonio, el muchacho, los discípulos. ¿Y cuál es el rol que desempeñan? Fíjese, el Señor Jesús, Él en toda la creación, en todos los evangelios, en esta historia, Él tiene una agenda clara. Él tiene una agenda clara. Le voy a leer Lucas 4:18. Es uno de los pasajes donde Él habla acerca de cuál es su agenda, cuál es su propósito. Lucas 4:18. Dice el Señor Jesús, citando al profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? El Señor está diciendo: para eso estoy aquí. ¿Sí? Esa es la voluntad de mi Padre, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y en este pasaje que estamos estudiando hoy es una de las cosas que Él está haciendo. Él está pregonando libertad a los cautivos, está liberando a este muchacho del control de ese demonio. Jesús también dice en Juan 9:5, vamos a Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sí? Lo dice antes de sanar al ciego. Entonces, el Señor Jesús tiene una agenda clara que cumplir desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y qué hace?
la cumple en todo lo que hace. Y cuando estamos leyendo los evangelios tenemos que tener eso en mente. El Señor no está siendo guiado por las circunstancias, por la gente, por el estado de ánimo que amaneció ese día. Él está siendo guiado por el Espíritu Santo y está haciendo lo que se ha de hacer, lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y fue obediente en todo hasta la muerte, dice la palabra. Entonces esto que hace en este momento lo hace bajo esa agenda. Él se encuentra a este muchacho que está bajo la opresión de Satanás y saca al demonio. Punto, se acabó, ¿verdad? Y además se pone a trabajar en el papá un poco y en los discípulos un poco, aprovechando esa situación, pero todo dentro de lo que es su agenda, ¿sí? Otra cosa que yo veo de Jesús en el pasaje es que Él tiene una expectativa de usted y de mí. Él tiene una expectativa de sus discípulos, de sus seguidores. Él espera algo, Él espera ver ciertas reacciones, porque así es como se revela lo que hay en el corazón, cómo hablamos, cómo actuamos. Y a veces nosotros mismos no sabemos qué hay en nuestro corazón, creemos algo de nosotros. Y viene el problema, viene la crisis y las circunstancias y nos es revelado con lo que hablamos y cómo actuamos y reaccionamos, qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y el Señor no está ahí presente en esos momentos para condenarnos y criticarnos, pero sí para reprendernos y llamarnos a crecer, llamarnos a un estilo superior de vida, a decirnos, eres incrédulo, tienes que creer más, tienes que crecer en fe, ¿sí? Y así les dice a la gente, a los discípulos enfrente de la gente, cuando el papá declara, pues es que lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron ayudar. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Qué está diciendo el Señor? Yo quiero que llegue un punto que su fe sea tal que yo no tenga que estar aquí corporalmente, porque yo voy al Padre y voy a enviar al Espíritu para que ustedes puedan hacer lo mismo que yo hago, pero necesitan fe. Si no crecen en fe, no va a poder ser así. ¿Hasta cuándo voy a poder tener que soportarlos? Dice el Señor. Está desesperado, está, ¿cómo le podríamos decir? Está comunicando que no estamos cumpliendo esa expectativa de Él. Y el Señor no espera nunca va a esperar algo de nosotros que nosotros no podamos hacer, porque sería injusto, y Él es justo. Si Dios espera algo de usted y de mí, es porque nos ha dado los medios para hacerlo. Cuando Él se acercó con la higuera estéril, la maldijo, eso no es justo. ¿Por qué? Porque la higuera debía de poder producir frutos y no los produjo, ¿sí? Si la higuera hubiera estado muerta o no hubiera sido temporada de higos, yo no sé cuándo dan las higueras, si hubiera habido una razón en la que la expectativa del Señor fuera imposible, entonces hubiera sido injusto. Pero cuando el Señor nos dice, incrédulos, ¿sí?, y nos reprende y nos llama la atención, es porque es justo. Él está diciendo, ya te di todo lo que necesitas, ya nos dio todo lo que necesitamos y no estamos desempeñándonos a ese nivel. Y no lo dice para condenarnos, lo dice para levantarnos. Entonces, tú puedes, ya te di todo, levántate, hazlo. Para eso morí por ti, para eso eres salvo en mi nombre. Entonces, esas son cosas que el Señor Jesús está reflejando, demostrando a través de este pasaje. Vamos a hablar un poquito del papá. Ya le dije yo algunas cosas, ¿verdad? Él conoce a Jesús, sabe de qué es capaz él, porque va corriendo con él y se arrodilla delante de él. Excelente, sabe quién es Jesús, sabe que él tiene poder, ¿sí? Ahora, lo que le pasa al papá tiene que ver con su propia opinión de sí mismo, porque él cree saber de qué es capaz Jesús. Él cree saber. Por eso reconoció a Jesús, por eso vino y se arrodilló. Pero el Señor en una conversación refleja, revela, saca a la luz el nivel de fe de este hombre, ¿sí? Quiero que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero quiero leerle, estábamos en Mateo 17, yo no puse el pasador, entonces voy a buscarlo otra vez. Acá está, Mateo 17, ¿verdad? Versículos 14 y 15.
Ok, es que está, déjeme ver, este es otro pasaje, Mateo 17, sí, es lo que leímos ahorita, 14 al 15, pero le quiero leer. ¿Cree que de qué es capaz Jesús? Mateo 17, 14 al 15. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Entonces él quiere saber de qué es capaz Jesús, por eso viene a plantearle él este problema y esta situación. Y ahorita le voy a hablar de cómo el Señor revela la realidad de su corazón, cómo él viene a reenfocar, porque no es que el Señor no tuviera fe, sí tenía algo de fe, pero el Señor está interesado en que conozcamos nuestro nivel y que crezcamos. El muchacho, vamos a hablar un poquito del muchacho. El hijo, el muchacho, pues no tiene mucho que hacer o decir, ¿verdad? No hace ni dice nada en este pasaje, porque él estaba en ese momento bajo el control del demonio. A mí me parece muy interesante que el papá también sabía cuál era el problema del hijo, ¿verdad? Porque no era nada más los síntomas, es que mi hijo se revuelca y echa espuma por la boca y se avienta al agua y se avienta al fuego. El papá dijo, él tiene un espíritu, un demonio que le hace hacer esas cosas. ¿Sí? Igual que en lo natural es bien importante saber cuál es el origen de los síntomas para poder tratar correctamente la enfermedad. En lo espiritual también. Y ese es otro mérito del papá. El papá sabía cuál era el problema del muchacho. Y por eso estaba bajo control del demonio el muchacho. Sus padres, algo que quiero hablar en cuanto al muchacho, es que sus padres tienen influencia y autoridad sobre él. Y eso es para todos nosotros, papá. No importa la edad de su hijo, no importa si es un hijo que le gusta agradar y obedecer o si es un hijo rebelde. Por igual nosotros tenemos influencia y autoridad sobre ellos. Somos las personas en el planeta que más, en sus vidas, que más tenemos influencia y autoridad sobre ellos. Que cedan a esa influencia, que escuchen esa influencia, que se sometan a esa autoridad, eso es punto y aparte, pero la tenemos y tenemos que ejercerla, esa influencia y esa autoridad. ¿Sí? Si nosotros decimos, es que ¿para qué le digo si ya le dije 100 veces y no obedece? ¿Para qué le pongo obstáculos y como quiera se los salta? Hacemos mal. Tenemos que ejercer esa influencia y ejercer esa autoridad porque esa es nuestra responsabilidad delante del Señor para con ellos. ¿Sí? Y tenemos que estar ahí para influenciarlos, tenemos que estar ahí para guiarlos. Independientemente, ellos van a tomar su decisión de si escuchan y si siguen, pero nosotros tenemos que ser influencia y tenemos que ser autoridad. Ese era uno de los reproches que Dios le dijo al sacerdote Elí a través de Samuel. Tus hijos son malos, Elí, y lo que tengo contra ti es que no los estorbaste para que no hicieran lo malo. ¿Qué quiere decir? Como quiera lo hubieran hecho, pero no tendría contra ti que no los estorbaste. Entonces tenemos que ejercer influencia y autoridad. Este papá llevó al muchacho a los pies de Jesús. Lo llevó primero con los discípulos. Y cuando los discípulos no pudieron, lo llevó con Jesús. ¿Sí? Y el muchacho pues no se dice que quisiera o pudiera querer o que pudiera mostrar su preferencia, y es irrelevante, el papá lo hizo. Y el que papá lo hiciera fue lo que resultó en la liberación del muchacho. Entonces la influencia y la autoridad del papá produjo bendición en el hijo. Qué importante es que los papás tomemos ese rol, aun cuando el muchacho ande perdido. Este muchacho estaba endemoniado, no podía él querer una cosa buena, buscar algo mejor o aspirar a nada. Pero la fe del papá, la iniciativa del papá, el papá buscando a Jesús, trajo liberación y sanidad en la vida de este muchacho. Qué importante que los papás nos demos cuenta de la influencia y la autoridad que tenemos sobre nuestros hijos y que la ejerzamos. ¿Sí? La ejercemos cuando les hablamos, la ejercemos cuando los traemos a la palabra, a la iglesia, que escuchen la palabra, pero en casa los llevamos a la palabra y se las comunicamos y enseñamos, platicamos con ellos. ¿Qué aprendiste hoy? Mira, esto es lo que yo he aprendido. Ese pasaje a mí me gusta. Mira, acá en el culto con los adultos, esto es lo que habló el Señor, y
y que sea una realidad que en la familia podemos sentarnos y hablar de la Biblia y de la palabra y lo que Dios está haciendo, así como hablamos del fútbol y de la escuela y de todo lo demás, que sea una parte esencial de nuestra vida para estar siendo influencia y autoridad en ellos. Y no nada más comunicándolo, sino siendo ejemplo. Tenemos que poder hacer esto una realidad de nuestras vidas, porque ellos aprenden más de lo que nos ven hacer que de lo que les podamos decir. Entonces tenemos que ser de influencia y autoridad sobre nuestros hijos. Otro personaje de este pasaje es el demonio, que no merece ni que hablemos mucho de él, ¿verdad? No tiene un papel protagónico en esta historia. Pero sí es importante observar que reconoce a Jesús y que se somete incondicionalmente a él. En Mateo no viene mucho, pero ahora sí quiero que vamos a Marcos capítulo 9. Es lo bueno de tener el punto de vista de varios testigos para poder ver cosas adicionales. Marcos 9, versículo, no lo vamos a leer toda la historia, pero vamos a leer el versículo 20, 9, 20. Así que se lo llevaron el muchacho a Jesús cuando lo pidió. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse y echando espumarajos. ¿Okay? Entonces, un punto en cuanto al demonio, el demonio reconocía a Jesús. En cuanto vio a Jesús, se manifestó. Ok, ahora quiero que vean el versículo 25 y 27 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él, el muchacho, quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Okay? Qué diferente hubiera sido, yo estaba pensando, el ministerio de Jesús si hubiera vivido hoy. ¿Sí? Imagínense la escena, la gente amontonada en la calle y el papá acercándose con este hombre, con este maestro, que algunos entre la gente lo reconocían como el Hijo de Dios, pero otros no. Ahí estaban los maestros de la ley discutiendo también, entonces a lo mejor los maestros de la ley estaban pensando: ahí viene este farsante otra vez. Había muchas opiniones. Imagínense ese momento hoy, ¿verdad? Ahí en la calle y luego lo que empieza a suceder, y luego el muchacho que se tira al piso, empieza a revolcarse y empieza a echar espuma. ¿Qué hubieran hecho hoy todos? Hubieran sacado el celular luego, no, mira, vamos a postear en Instagram el muchacho echando. Hubiera sido otro. Porque dice que el Señor Jesús, viendo cómo la multitud empezaba a hacer show, ¿sí? Yo pienso que el problema no era que se agolpaban, sino cómo la gente busca otra cosa, ¿sí? Busca ¿cómo se dice? Pues lo escandaloso, el morbo, así como que, y no el propósito de Dios. Ese no era el propósito de Dios. Entonces Jesús inmediatamente actúa. A mí me gusta mucho cómo el Señor Jesús actuaba con los demonios. La autoridad, la sencillez, la firmeza, la determinación. No hay una duda, no hay vamos a ver si pega. Es con toda la seguridad. Lo leíamos ahorita. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué padre también que dijo: y no entres más en él, ¿verdad? Porque podía salir y regresar. No, sal de él y no vuelvas a entrar en él. ¿Sí? Y ahorita quiero hablarle un poquito de eso en otro punto. Pero lo que podemos ver en cuanto al demonio es que se somete incondicionalmente. Y yo no sé qué tanto usted ha escuchado hablar del ministerio de liberación, pero leímos ahorita que ese era un ministerio del Señor Jesús. Él dice: yo vine a liberar a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces no es algo raro, no es algo extraño y no es algo que debamos de temer, ¿sí? Porque a veces es un tema que es un tabú, no queremos hablar o trae temor. No hay ningún problema con eso, porque los espíritus inmundos, los demonios, se someten a Jesús, bajo el nombre del Señor Jesús. Ese no es el problema, ese no es a lo que debemos de estar alertas o tener temor. Debemos estar alertas y tener temor de nuestro propio corazón,
ni de la influencia de otras personas, porque nosotros y las personas, a diferencia de los demonios, podemos decidir si nos sometemos a Jesús o no. Los demonios no tienen opción. En el nombre de Jesús sales fuera de mí y de mi familia y de mis hijos, y en el nombre de Jesús tiene que obedecer. Ahora yo tengo que cambiar. Ahora mi hijo tiene que cambiar. Ahora nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón de las cosas que le dieron autoridad al diablo para venir a atacarme. Pero no tememos al demonio. Se tiene que someter a Jesús. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí en cuanto al demonio. Los discípulos no debemos tener una actitud de que, ay, la regaron estos ahí enfrente de toda la gente, qué oso, era la oportunidad de mostrar su obediencia, y más porque venía el Señor Jesús. Ahí es donde viene de haber debían haber echado ganas, y otra hubiera sido la historia. El Señor Jesús hubiera bajado a darles unas palmadas, bien, así se hace. Pero no podemos hablar mal de ellos, porque ellos estaban genuinamente tratando de llevar a cabo el ministerio que el Señor Jesús les había encomendado. ¿Sí? En eso están bien, porque todos debemos estar haciendo eso. Esa es la gran comisión. Y a veces nos detenemos porque, ay, es que qué voy a decir, o pues quién soy yo, mejor le hablo al pastor, o ¿a poco sí puedo liberar a alguien en el nombre de Jesús? ¿A poco debo de orar por alguien que está enfermo? Y dudamos y titubeamos. ¿Sí? Y a veces es inevitable dudar y titubear, pero no nos debe detener de hacer. ¿Sí? Los discípulos no se detenían de hacer. Su deseo era genuino de llevar a cabo el ministerio de Jesús, que Jesús les encomendó, que fueran e hicieran en su nombre. Entonces fueron y lo hicieron. ¿Y qué pasa? Porque no funcionó. No se agüitaron, no se deprimieron, no dijeron, ¿sabes qué? Mejor me regreso a pescar, mejor me dedico a lo que sí soy bueno. No. Al final fueron aparte con Jesús y le dijeron, ¿qué nos falta? ¿En qué la regamos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Eso quiere decir, yo creo, Señor Jesús, que si tú me pediste que hiciera eso es porque sí puedo, pero no pude. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Si tú me dices que estoy haciendo mal, yo sé que sí puedo. Muéstrame. Entonces hay una actitud de querer hacer la voluntad de Dios, de querer llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra. Eso es lo que vemos en los discípulos. Ellos estaban intrigados de no haber podido echar fuera el demonio. ¿Qué nos faltó? ¿Sí? Porque en otros pasajes regresaban maravillados con el Señor Jesús. Dice que llegaban emocionados contándole, aún los espíritus se nos someten en tu nombre. ¿Se acuerdan? ¿Qué les respondió el Señor Jesús? Que les dijo, no estén contentos por eso. Estén contentos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Okay? Entonces, por eso había esa intriga. Bueno, aquí ¿qué pasó? ¿Qué nos falta? Muy bien, terminando, es cuestión de fe, ¿verdad? Esto es cuestión de fe. El relato en Marcos, ahorita estábamos leyendo una parte, déjenme se lo leo completo. Marcos 9, 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó qué discutían con ellos, y respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, atención aquí, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Déjenme leerle estos dos versículos en la Biblia de las Américas. Y mire, le hago un comercial. Esta Biblia me la regalaron hace unos años. Dice el Nuevo Testamento en 4 versiones. Y usted lo ve y tiene 4 columnas. Entonces ayuda a poder ver traducciones alternas del original. Le decía que le iba a leer otra vez el versículo 22. Aquí está, 22, dice,
Muchas veces lo he echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El papá le dice a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? ¿Sí? El padre le dice, ayúdanos si tú puedes hacer algo. Y el Señor Jesús, ok, espérame. ¿Cómo que si puedo? ¿Sí? ¿Cómo si tú puedes? Y luego le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Sí? En la Reina Valera seguimos, decía, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces vamos a terminar con algunos puntos. Lo más tremendo aquí es cómo Jesús trata con el papá. O sea, Jesús no estaba para nada preocupado por el demonio, ¿verdad? Jesús sabía que iba a pasar a continuación. Lo voy a echar fuera y le voy a decir que no vuelve y punto, se acabó. Pero yo quiero ministrar al papá también. ¿Sí? ¿Cómo que sí puedo? Lo que está en duda no es si el Señor puede ayudarnos. Lo que está en duda es si usted y yo creemos. ¿Le creemos al Señor? ¿Tenemos ese nivel de fe? ¿Queremos crecer ese nivel de fe? Porque el papá no lo tenía, ahí fue revelado. ¿Sí? A lo mejor el papá decía, ya la hice, aquí me va a sanar mi hijo porque ya reconocí quién es él, me vine y me arrodillé delante de él, ya le demostré que yo creo que él es capaz. Pero luego se le salió, si puedes. El Señor le dice, ¿cómo que si puedo? ¿Sí? ¿Crees o no crees? Ese es el punto. ¿Sí? Y el papá dice, creo, ayúdame, clamó. Sí creo, ayúdame. Sí, en el momento, yo creo que entre el creo y el ayúdame hubo la revelación en su mente, hay duda en mi corazón. Los discípulos no pudieron. Quiero que Él pueda, no estoy completamente seguro. Ayúdame. Y con eso el Señor trabajó. O sea, a veces no tenemos que tener toda la fe, pero tenemos que querer tenerla. Señor, dame la fe que necesito para dar el siguiente paso. Yo quiero ver tu poder, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor con eso trabajó. Para el que cree, todo es posible. Y en el último versículo vemos la importancia del ayuno y la oración. Ahora, algo que yo quiero enfatizar ahí es que Jesús termina diciendo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este género con nada puede salir. Otras versiones mencionan al demonio ahí. Otras versiones, pues aquí tengo varias, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, era el versículo 29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Y yo quiero dejarle a usted la idea de que el Señor está hablando de la fe. Sí, claro, necesitas fe para echar fuera demonios, porque necesitas fe en el poder de Dios. Pero el objeto, el atributo que permite obrar al Señor es la fe. Yo tengo que tener fe. Y cuando el Señor dice, esta clase, este género, está hablando más de la fe que del demonio. Los demonios se someten al Señor Jesús, punto, se acabó, en eso no hay duda. Pero yo tengo que tener la fe. Y si yo quiero esa fe, tengo que pasar más tiempo con el Señor, con ayuno, con oración. Porque no es el tamaño del demonio, ni es el poder de Dios, es que yo tenga fe, es que yo le crea al Señor.
No es el tamaño de mi problema y de mi crisis, ni que Dios no tenga el poder para resolverla, es que yo le crea al Señor. Tengo que crecer en fe. Entonces vamos a terminar y le quiero nada más resumir lo que el papá hizo. El papá buscó ayuda. ¿Sí? El papá podía haber dicho, pues así nació, así ha estado desde niño, pues ni modo, ¿verdad? Pero no. Si desde niño estaba y ya es un muchacho, pues el papá tenía desde niño buscando ayuda. En muchos lados. Y fue con los discípulos y no lo pudieron ayudar y él siguió buscando ayuda. Eso hizo bien el papá. El papá no se detuvo hasta encontrar la ayuda. El papá la encontró solamente en Jesús. Nada más el Señor Jesús puede arreglar nuestros problemas. Nada más Él, nadie más. Él puede usar un instrumento que Él escoja, pero nada más Él puede ayudarnos. Reconoció su propia necesidad. Enfrente del Señor Jesús, el Señor reveló el único obstáculo, la única cosa que podía impedir que Él, el Señor Jesús, pudiera resolver la situación. Se la reveló al papá y ahí el papá la resolvió. Ayúdame mi poca fe. Reconoció su propia necesidad. Entonces pidió al Señor con fe. El Señor quiere eso. ¿Sí? En esto es glorificado mi Padre. ¿Sí? Dice, ese versículo dice que tengamos fruto y nuestro fruto sea, que ese fruto permanezca. Pero dice también, pedid en mi nombre, hasta ahora nada habéis pedido. El Señor quiere que nosotros pidamos creyendo y recibamos y que sea glorificado su nombre. El Señor quiere ser el consumador, no nada más el autor de la fe. Él nos ayuda a que tengamos fe para luego satisfacer esa fe. Autor y consumador. Recibió la fe, el papá, ahí en ese momento, y recibió también la respuesta a su necesidad. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con una oración de acuerdo a esta palabra. El título es La clase de fe que mueve montañas, porque ahí el Señor Jesús habla de esa fe. Dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, échate al mar, y se echaría. Y el Señor Jesús también ahí está hablando de tamaños. Y no dijo, si tuvieras fe como un hueso de aguacate, podía haber escogido una semilla más grande, ¿no? O si tuvieras fe como todo el aguacate, o si tuvieras fe como el árbol de mostaza. No dijo, intencionalmente dijo, si tuvieran fe así. Y hay varias implicaciones. Una es, no tienen fe ni así, ¿verdad? Por eso si tuvieran, no tienen. Pero también la otra implicación es que el Señor no necesita toda la fe, quiere que crezcamos a toda la fe, pero para empezar, con que tengamos tantita fe. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que seamos personas que tenemos esa tantita fe para empezar, pero que seamos personas que buscamos diariamente, activamente crecer en fe, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Porque estamos persuadidos de esto, Señor, que tú vas a terminar la obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Te alabamos y te exaltamos por esa verdad y por esa convicción. Gracias, Señor, que tú estás trabajando en cada uno de nosotros constantemente. En ti está nuestra confianza, en ti está nuestra seguridad, en ti hemos creído y no seremos avergonzados, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos crecer en fe. Señor, nos comprometemos contigo, con tu palabra. Queremos crecer en fe. Queremos tener esa fe, Señor, para que no tengamos que ser reprendidos más en el tiempo de la duda, hasta cuándo estaré con ustedes, sino que podamos, Señor, demostrar esa fe, ejercer esa fe. Si tú, Señor, nos la pides, es porque podemos hacerlo. Si tú, Señor, nos reprendes cuando hay esa ausencia de fe, es que porque ya tenemos lo necesario, ya nos has dado lo necesario para manifestar esa fe. Queremos crecer en fe porque queremos hacer tu voluntad, porque queremos hacer tus obras. Tu palabra dice, Señor, que mayores obras que las que tú hiciste haremos nosotros porque tú vas al Padre. Queremos estar cumpliendo ese propósito que tú definiste para nosotros. Queremos, Señor, estar a la altura
de un hijo o una hija de Dios, para que tu nombre sea glorificado, empezando en casa, con nuestra familia, con nuestra congregación, con toda la ciudad, a donde quiera que tú nos lleves. En el nombre de Jesús oramos. Amén.